Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis para nuestro último bloque. Y como es habitual, los días jueves estamos junto a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión le damos la bienvenida al economista Santiago Roselot. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido de nuevo acá a la radio. Buenos días. Hola Claudio, ¿todo bien por acá y tú? Muy bien, Santiago. Vamos a hablar de un tema que ya hemos estado analizando durante esta mañana acá en Radio Análisis y que dice relación con nuestro sistema de pensiones y esta información que conocimos hace algunos días respecto de esta caída durante este año 2022 que han experimentado los multifondos, o todos, desde el Fondo A hasta el Fondo E. Una situación que preocupa, Santiago, porque obviamente se da en un contexto además de mucha fragilidad para las familias chilenas a propósito de todos los problemas derivados de la inflación, etcétera, pero al mismo tiempo también conocíamos informaciones a propósito del mercado de las AFP respecto de millonarias utilidades que finalmente fueron retiradas por muchas de estas aseguradoras que finalmente se obtuvieron durante estos meses tan complejos. Es decir, mientras algunos pierden, otros de todas formas siguen ganando. ¿Qué podríamos decir al respecto, Santiago? Porque efectivamente fue algo que llamó bastante la atención durante las últimas semanas. Sí, bueno, la verdad estoy de acuerdo con lo último que planteaba, ¿cierto? Acá vemos que hay dos escenarios, por un lado de los pensionados y cotizantes, que este año solamente han perdido, como salió em, en las últimas cifras del mes de septiembre, mientras por otro lado, ¿cierto? Vemos las utilidades de las AFP. Pero antes de entrar a ahondar en esa dimensión, que es una dimensión que es clave, que es fundamental y que es una de las dimensiones más críticas del actual sistema de pensiones, me gustaría hablar un poquito de la rentabilidad en particular, ya o sea, particularmente hablar de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y bueno, como bien decía, ¿cierto? Para este mes cayeron todos los fondos de la ALE, entre un 2% y un 3,23% más o menos, ¿cierto? El más conservador durante este mes, pero lo realmente preocupante, ¿cierto? Es el escenario que estamos viendo a lo largo del año. Es decir, para este año 2022 vemos que el fondo A, el más riesgoso, ha caído cerca de un 17,5%, mientras que el fondo E, el más conservador, ha caído casi un 1%. ¿Ya? Estas rentabilidades son de las peores que hemos visto en el sistema en la historia. Es muy interesante poder mirar estas rentabilidades, ¿cierto? En perspectiva comparada, ver cómo ha evolucionado en el tiempo. Y es muy interesante también analizar el tema de la rentabilidad en particular, porque es algo que le da sostenibilidad a este sistema de pensión. Ya a este modelo que, bueno, en estricto rigor, cierto, bajo nuestra lectura no es un sistema de pensiones, pero que hoy se pagan las pensiones a través de este sistema. Si lo miramos en el tiempo, el escenario que estamos viendo es de los peores en la historia. Ya, o sea, para los fondos A y B, el peor fue el año 2008 con la crisis subprime, mientras que para los fondos más conservadores, entre el C y el E, fue el año pasado. Y una situación bastante preocupante, porque no solamente vemos que particularmente hoy estamos en un momento de los más bajos, sino que si nosotros miramos la rentabilidad de los fondos a lo largo del tiempo, vemos que están estructuralmente cayendo. ¿Ya? Si en la década de los 80 la rentabilidad fue de un 12%, en la década recién pasada, entre el año 2010 y el 2020, fue de un 4,8%. ¿Ya? Entonces vemos que estamos en un escenario bastante complejo, no solamente particularmente hoy o este mes o este año, sino que vemos que estructuralmente están cayendo la rentabilidad de las pensiones. Y eso es preocupante particularmente, eh, porque esto tiene, bueno, se puede entender, ¿cierto? Pero tiene un impacto muy importante sobre el monto de la pensión. Según nuestras estimaciones, una caída de un punto en la rentabilidad del sistema de pensiones, es decir, eh, la rentabilidad total desde que se instaura el sistema de pensiones, ¿cierto? La rentabilidad total del sistema ha sido un 8%. Si esto bajase un punto a un 7%, manteniendo todo lo demás constante, vemos que la pensión pagada cae un 20%. ¿Ya? Eso es un golpe muy grande, muy importante sobre montos de pensiones que ya son bajos y una dimensión que es clave para la sostenibilidad en el futuro. Es decir, si las rentabilidades están bajando, ¿qué espacio hay para mejorar los montos de las pensiones dentro de este sistema? Por ejemplo, se ha hablado mucho de aumentar la tasa de contribución, ¿cierto? Que se contribuya
más proporción, una mayor proporción del salario. Em, Dentro de este escenario de caída de rentabilidades, ese aumento de contribución solamente va a estar apaleando la caída de la rentabilidad, o sea, ni siquiera vamos a estar hablando de un aumento, una mejora en el monto de las pensiones. Entonces son algunos elementos que me parecía relevante traer a la mesa para hablar particularmente sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones. Ujú. Ahora, adicional a eso, como comentabas, em, acá, claro, vemos una de las características más preocupantes de este sistema de pensiones y, bueno, de las que más lo caracterizan, valga la redundancia, que es que el riesgo se asume individualmente. Hoy yo cotizo, ¿cierto? Em, en mi cuenta individual, en mi cuenta de AFP, sea el fondo que sea, y si por los vaivenes del mercado tuve rentabilidades negativas, mi fondo tuvo rentabilidad negativa, básicamente quien tiene que hacerse cargo soy yo con un menor monto de pensión, ¿ya? Entonces vemos que, bueno, estas son cifras que las decimos bastante, pero que no dejan de ser muy relevantes, ¿cierto? O sea, los montos de las pensiones em, que paga el sistema FP son muy bajos. Si nosotros vemos los últimos pensionados del mes de agosto de 2022, aquellas personas que cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, una vida laboral completa, accedieron a una pensión cuya mediana, es decir, el 50% de estos pensionados, recibieron una pensión inferior a los 323 mil pesos, ¿ya? Esto es por debajo del salario mínimo, que hoy está en 400.000, en enero va a subir a 410.000, así como también está por debajo de la línea de la pobreza para un hogar de dos personas. Y la línea de la pobreza es un estándar que es muy mínimo, que es muy, 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 muy mínimo, ¿cierto? Solamente para cumplir ciertos requisitos calóricos, lo más básico. ¿Ya? Entonces, bueno, vemos que este monto de las pensiones es muy bajo. Vemos por otro lado que esto obliga, también en base a las últimas cifras de empleo que salieron la semana pasada, nosotros pudimos ver el porcentaje de adultos, de personas en edad de jubilar que siguen trabajando. ¿Ya? Y hoy vemos que hay un 22% de las personas en edad de trabajar, de jubilar, perdón, que siguen trabajando, producto justamente de la insuficiencia de las pensiones. Esto, por lo demás, es un valor que está por debajo de los valores prepandémicos, donde muchas personas de mayor edad tuvieron que salir del mercado laboral y no volvieron a encontrar trabajo, lo cual es una situación compleja también de por sí, ¿cierto? En este escenario también, como bien decías, de crisis económica. Y Ujú. bueno, por otro lado, ¿cierto? La contraparte está en las AFP, ya en la empresa misma. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Si durante este año los fondos cayeron entre un 17 y un 1%, la rentabilidad del patrimonio de las empresas del sistema de AFP eh, a junio solamente de este año, es decir, sin considerar los meses que han pasado desde junio hasta ahora, la rentabilidad de la AFP ha aumentado un 8%, ¿cierto? Ellos rentan sobre su patrimonio un 8% este año. Y sus utilidades han crecido un 23% con respecto a junio del año anterior. Entonces, esto justamente no muestra, ¿cierto?, este fenómeno que comentabas, que bien comentabas tú, ¿cierto?, que estaba adelantando, eh, donde finalmente las pensiones están sujetas al vaivén del mercado, eh, pero no es así, ¿cierto? No es lo mismo que pasa con las utilidades y las ganancias de las empresas aseguradoras, o sea, la AFP. Ujú. Ahora, Santiago, a propósito de algo que comentabas en la respuesta respecto de esto de que siempre se dice, ¿no? Cuando estamos ante estos escenarios de caída de los multifondos, que hay que mantener, entre comillas, la calma, la mesura y esperar a que esto se recupere en el fondo por el mismo vaivén que va presentando los mercados. ¿Qué podríamos decir de eso? ¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, lo que se perdió durante este año 2022 en algún momento se pueda recuperar? Sí, bueno, eso es una aclaración que es bastante importante. O sea, acá estamos hablando de caídas que son temporales. Acá no es que el activo se vendió, sino que hoy esto se valoriza todos los días, y el valor que alcanzó hoy, o en estricto rigor, ¿cierto?, el mes pasado, em, refleja estas caídas. ¿Ya? Esto no quiere decir que a futuro pudiesen llegar a subir. Ahora, como te comentaba, ¿cierto? Si nosotros miramos en el largo plazo,
vemos que efectivamente las tasas de rentabilidad están cayendo. Pero esto también tiene otra lectura que tiene que ver con que hay gente que no puede esperar, ¿cierto? O sea, finalmente una persona que trabajó 35, 40, 45 años y que necesita pensionarse no puede esperar un año, 2 años, 3 años más para que suba la rentabilidad y recuperar el monto de sus pensiones. O sea, eso es lo realmente preocupante de esto y porque también nosotros hablamos de que no es un sistema de pensiones. O sea, bajo esta lógica, cuando hay vaivenes, cuando hay caídas en los fondos de pensiones, ¿cuál es el incentivo? Seguir en el mercado laboral y no jubilarse, en lugar de, como debiese ser cierto un sistema de pensiones, garantizar eh, un monto que permita vivir tranquilamente una vez que ya saliste del mercado laboral después de toda una vida de trabajo. Ujú. Santiago, un tema que siempre es bueno aclarar a nuestros auditores y auditoras como para que entender un poco cómo va funcionando este sistema. ¿Cómo se puede entender que ante el escenario global que estamos viviendo y con las caídas finalmente que han experimentado los multifondos durante el último año, se reporten utilidades por sobre el 20%, como mencionaba? Sí, bueno, eso se da por distintos motivos. Em, Tiene que ver también con dónde se ubican las inversiones de la AFP y también cómo ellos sacan un margen a través de sobre distintos costos que ellos tienen. O sea, por ejemplo, las comisiones que ellos cobran, ¿cierto? Eso no varían en base a los vaivenes del mercado, son ingresos fijos. Tiene que ver principalmente con esa dimensión. Igual quisiera enfatizar también en una de las dimensiones que quedó un poquito subyacente con tu pregunta anterior, que es, en esta incertidumbre de cuál va a ser mi monto de pensión, dependiendo de el momento en el cual yo decido jubilarme, es decir, producto de los vaivenes del mercado. Es por eso que acá nosotros hablamos de un sistema de contribución definida. Es decir, nosotros sabemos cuánto cotizamos mes a mes, más no sabemos cuánto vamos a recibir como pensión. Y ahí nosotros, bueno, algunas personas lo sabrán, ¿cierto? Existe una propuesta alternativa a este sistema de pensiones que ha sido levantada por el movimiento No Más AFP, que levanta, ¿cierto? Bueno, como bien dije, una alternativa a este modelo. Esto tiene, por un lado, ¿cierto?, la característica de beneficio definido. Es decir, yo más allá de saber cuánto cotizo mes a mes, lo que en realidad yo tengo claridad es cuánto me van a pagar al final de mi vida laboral, ¿cierto? Es un beneficio definido que depende de los años cotizados, ¿cierto? Tiene un piso no contributivo, es decir, tiene una pensión mínima universal para quienes no tienen los años mínimos para quienes cuyas cotizaciones no alcanzan para satisfacer un mínimo de suficiencia y que también reconoce años adicionales de cotización a mujeres que busca básicamente reconocer el trabajo doméstico no remunerado. ¿Ya? Eh, bueno, también tiene ¿cierto? Como características generales, es un sistema que es de reparto, es decir, las personas que hoy están trabajando le financian las pensiones a quienes están jubilados, es un sistema que es solidario, como bueno, recién explicaba justamente el mecanismo de solidaridad intergeneracional, los de hoy financian a los de ayer, em, financiamiento tripartito, es decir, de parte del trabajador, el empleador y el Estado, y con un fondo de reserva técnica que básicamente permita aguantar cualquier crisis o tensiones que reciba financieramente el sistema. ¿Ya? Y esto también me parece que es relevante mencionar los principios sobre los cuales se basa esto, ¿cierto? Que son los principios de la seguridad social que los plantea la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, son también, volviendo, estándares mínimos, no estamos hablando acá de algo que está muy tirado a las mechas, que no existe en otros países del mundo, sino que son estándares bastante reconocidos internacionalmente, como te comentaba, ¿cierto?, por la Organización Internacional del Trabajo, que son los principios de solidaridad, que ya lo comentaba, ¿cierto?, de suficiencia, es decir, este escenario que nosotros vemos, donde las pensiones pagadas están por debajo del salario mínimo, eh,
eso, claro, no cumpliría, no cumple este criterio de suficiencia y no debiese pasar si tuviésemos un sistema de pensiones basado en los principios de la seguridad social. La sostenibilidad en el tiempo. eh, y acá hay un elemento que a mí también me parece clave destacar, que esto, repito, es de la OIT, que es la legitimidad social del sistema. Eh, Hoy vemos que el sistema de AFP, bueno, su legitimidad, ¿cierto?, está en discusión porque se instaura en dictadura, ¿cierto? O sea, no hay ningún mecanismo democrático para elegir, para cambiar el sistema anterior, ¿ya? Y finalmente, bueno, está el principio que me interesaba también destacar, de universalidad, que como te comentaba antes, Claudio, eh, tiene que ver con que todas las personas puedan acceder a una pensión independiente de los años de cotización. Ujú. Ahora, Santiago, ¿cómo poder hacer conciliar, por ejemplo, los principios que establece esta alternativa, esta propuesta de sistema de seguridad social respecto de algunos fenómenos que hemos visto durante el último tiempo y que en el fondo complican que se pueda pensar en algún cambio más profundo al sistema? Porque efectivamente, como bien mencionas, hay una pérdida de legitimidad, por ejemplo, de las AFP como entidades, pero algunos de sus principios o algunos de los principios que establece el sistema, como por ejemplo el tema de la cotización individual o todo lo que tenga que ver con entre comillas, propiedad de los fondos, se ha ido arraigando durante el último tiempo en la población. ¿Cómo poder hacer o poder incorporar un sistema que tiene un componente solidario importante en una sociedad que cada vez más privilegia lo individual por sobre lo colectivo? Sí, ahí, bueno, como bien dices, claramente hay posiciones contrapuestas, ¿cierto? O sea, es un tema que está en discusión. Ahí nosotros lo que pedimos o lo que sería interesante, ¿cierto?, es abrir el debate. O sea, dar espacios de debate, de discusión, de ideas, y que hayan espacios democráticos también para la toma de decisiones frente a un sistema u otro. Ya acá, como bien dices, hemos visto que hay una lógica individual, ¿cierto?, de la capitalización individual que ha calado profundamente, em, pero es cierto que también hay un movimiento fuerte que plantea el cambiar este sistema. Entonces nosotros acá bueno, como te comentaba, ¿cierto?, lo que nos gustaría es un debate, ¿cierto?, un debate de ideas que con mecanismos democráticos de participación y que la sociedad decida cuál es el sistema que mejor quiera, ¿cierto?, el sistema que desea. Y también tiene que ver con una componente importante esto de voluntad política, ¿cierto? O sea, acá un sistema u otro, ¿cierto?, benefician distintos intereses. Entonces hay sectores del Parlamento, de la sociedad, del empresariado, que también van a escoger un camino u otro, y particularmente el camino de la AFP, que hoy, además de ser un sistema de ahorro forzoso, ¿cierto?, a nivel individual, también es un sistema que le inyecta muchos recursos a las grandes empresas. Entonces hay muchos intereses que están en juego en esto, y por eso es que nosotros creemos que falta debate, que no han habido espacios para debate ni tampoco espacios abiertos para plantearse un cambio al sistema. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la propuesta que presenta el gobierno, em, pero claro, tiene que ver con eso. Ujú. Bueno, Santiago, como siempre, agradecerte el hecho de que estés con nosotros acá en Radio Análisis y por supuesto a través tuyo a todo el equipo de Fundación Sol con el cual vamos analizando estos temas cada jueves. Así que te esperamos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Muchas gracias, Claudio. Un saludo para ti y para todo el equipo también de la radio. Muchas gracias, Santiago. Ahí estaba con nosotros el economista Santiago Roselot de la Fundación Solo conversando respecto de esta caída que se reportó de los multifondos de pensiones, asimismo también las utilidades que cosecharon las AFP durante el último periodo y también algunas alternativas respecto del sistema de seguridad social. Son las 9 de la mañana con 52 minutos y antes de despedirnos un par de saludos, avisos también que nos han pedido algunos de nuestros auditores y auditoras. Por ejemplo, nos recuerdan que hoy, 6 de octubre, se conmemora a nivel nacional
el Día del Trabajador y la Trabajadora Ferroviaria. Así que un enorme saludo para todos y todas quienes se desempeñan en nuestro sistema ferroviario, nuestro sistema de trenes, que como es sabido hay todo un debate en torno a ver la forma en la cual volver a potenciar este medio de transporte tan bonito, ¿no? También tan ecológico en comparación respecto de lo que existe actualmente para movilizarnos. Hay toda una intención, por lo menos de esta administración, de avanzar en esa línea. Ojalá se concrete. Se recuerda a este 6 de octubre o se conmemora este 6 de octubre el Día del Trabajador Ferroviario por un hecho, eso sí, bastante lamentable, ocurrido el 6 de octubre de 1973, cuando 11 trabajadores ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo fueron detenidos en sus domicilios y en sus lugares de trabajo y posteriormente fusilados en el Cerro Chena por militares de la Escuela de Infantería. Este hecho fue acreditado en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de febrero de 1991 y luego de varios años de proceso, recién en 2008 el brigadier en retiro del Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de secuestros y homicidios de estos trabajadores ferroviarios. También se recuerda a todos los trabajadores y trabajadoras ferroviarios que fueron detenidos en Laja, por ejemplo, San Antonio, Valparaíso, en el contexto de la dictadura civil militar. Así que el recuerdo también para esas personas que son mártires finalmente de esta institución que son los ferrocarriles. Así que el saludo va para todos y cada uno de ellos. Y nos despedimos ya porque son las 9 de la mañana con 54 minutos. En breves instantes llega Antonella Esteves y Semáforo acá a la 102.5 FM. Y a propósito de nuestra querida Antonella, esta noche no se puede perder el segundo capítulo de Cuestión de Gustos en Uchile TV, creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Así que una muy interesante y entretenida conversación que tiene ahí Antonella con sus invitados e invitadas. Así que no se lo pierdan esta noche a las 21 horas, si nos puede confirmar nuestra productora Tania González, sí, a las 21 horas por Uchile TV. Y acá en minutos en Semáforo, en los micrófonos de la 102.5 FM. Gracias a todo el equipo de la radio. Nos reencontramos mañana. Un saludo también a la red de radios que piensan. Sigan junto a ellos y también siga la programación de Uchile TV. Que tengan un buen día.